¿no? Vamos a ir viendo. ¿Por qué se llama esófago de Barrett esta patología? Su nombre viene del cirujano inglés Norman Barrett, que es este doctor que está acá. En 1950 describió por primera vez el epitelio columnar en el esófago. Es decir, ¿por qué se caracteriza esta patología? Porque se caracteriza esta patología porque va a haber una metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Un cambio de un epitelio normal a uno patológico. ¿Cuál es el epitelio normal que encontramos en el esófago? El epitelio escamoso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ¿a qué epitelio cambia en el esófago de Barrett, el epitelio escamoso? A epitelio columnar con células caliciformes. ¿Cuál es el factor determinante para que exista esta metaplasia, este cambio de un epitelio normal a uno patológico? Es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, el ERGE, ¿no? El ERGE, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, el flujo anormal patológico del contenido del estómago hacia el esófago va a determinar de que el paciente eventualmente tenga esta patología. Entonces, ya saben, ¿por qué se llama esófago de Barrett? En honor a este médico que fue el que descubrió esta lesión a nivel del esófago, ¿no? Hablando también un poquito de historia, estos médicos, Allison y Johnston, demostraron también esta patología, demostraron el epitelio columnar con células caliciformes, que es el epitelio patológico en el esófago de Barrett, ¿sí? Pero ¿qué dijeron? ¿Qué error cometieron Allison y Johnston? Dijeron de que esta patología era congénita. Actualmente sabemos que el Barrett es una patología adquirida, no tiene nada de congénito, ¿sí? Ya Brenner y Cole en 1970 demostraron el carácter adquirido, lo que conocemos actualmente. Ahora se sabe que el Barrett es una condición adquirida y que es una complicación, como les decía, del reflujo gastroesofágico crónico o del ERGE crónico, de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y miren esta secuencia de hechos. Esto es lo que habitualmente vemos como secuencia de hechos de lo que ocurre en el esófago de Barrett. En primer lugar, el paciente va a tener un reflujo patológico, es decir, un ERGE, una enfermedad de reflujo gastroesofágico o un reflujo solamente. Aquí está el reflujo y el ERGE. Estos dos factores, ¿qué van a condicionar? Van a condicionar que el paciente desarrolle un esófago de Barrett, ¿sí? El esófago de Barrett evoluciona en cualquier momento en el paciente a displasia, ¿sí? Que ya es una proliferación celular descontrolada, ya una condición que tiene ya un alto grado de desarrollar cáncer de esófago, y la displasia va a evolucionar a adenocarcinoma, ¿no? Entonces, siempre recordar que esta es la secuencia de hechos que suceden para que el paciente desarrolle eventualmente un cáncer de esófago. Y este es el concepto que tenemos de esófago de Barrett. Miren, es una condición preneoplásica que puede condicionar un cáncer a nivel del esófago, en la cual el epitelio columnar con células caliciformes, es decir, el epitelio patológico que se desarrolla en esa zona, va a reemplazar al epitelio normal, al epitelio escamoso normal del esófago distal. Lo que les decía, ¿qué va a ocurrir entonces en el Barrett? Ocurre una metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Cambio de un epitelio normal a uno patológico, es decir, el epitelio escamoso distal a nivel del esófago cambia por epitelio columnar con células caliciformes. Aquí está lo que les decía, es un proceso metaplásico sobre la mucosa esofágica alterada. ¿Qué condiciona? ¿Cuál es el determinante de que ocurra el esófago de Barrett en el paciente? El reflujo gastroesofágico crónico y también la hernia hiatal. Y miren en esta imagen, les voy a mostrar esta imagen. En esta imagen, ¿dónde está localizado el esófago de Barrett? Todo esto que ven en la periferia, ¿sí? Es el esófago normal. Miren, tiene aspecto pálido y lustroso, todo lo que está alrededor, lo que se los he marcado. ¿Y dónde está el Barrett? Toda la zona roja, ¿sí? La zona de Barrett, la zona afectada por Barrett, tiene aspecto rojo aterciopelado. Miren, toda esta zona, todo lo rojo, ¿no? Miren, todo lo rojo es esófago de Barrett, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocer a la visión endoscópica un esófago de Barrett? Cuando se encuentra una zona de aspecto rojo y aterciopelado, que obviamente es totalmente diferente de la mucosa esofágica normal, que tiene aspecto pálido y lustroso, que es la zona de la periferia, ¿no? Esa es la forma de hacer la diferencia. Seguimos. Según el Colegio Americano de Gastroenterología, desde 1998, se define el esófago de Barrett como cambio en el epitelio esofágico de cualquier longitud,
es decir, lo que les decía, la metaplasia típica, que puede ser reconocida en la endoscopía y que se confirma obviamente con el hallazgo de metaplasia. ¿Dónde vamos a confirmar de que esa zona sí efectivamente era una metaplasia? Obviamente cuando al paciente le hagamos endoscopía, veamos esa zona totalmente alterada en un segmento del esófago y obviamente, ¿qué vamos a hacer para determinar si hay metaplasia? Biopsia, ¿no? Vamos a hacerle una biopsia y esa biopsia la vamos a mandar a estudio histopatológico para confirmar si existe o no la metaplasia típica del esófago de Barrett, ¿no? Esto no nos interesa mucho. Y esto, miren, la epidemiología del Barrett. Se indica que un 10 a 20% de los pacientes con enfermedades de flujo gastroesofágico desarrollan Barrett. Es decir, no es la regla de que aquel paciente que tiene enfermedades de flujo gastroesofágico va a desarrollar un esófago de Barrett. Solamente se presenta aproximadamente en el 10 al 20% de los pacientes, ¿no? Otros factores como la edad, la obesidad, la duración de los síntomas y la presencia de complicaciones y la herencia están relacionadas en el hecho de que el reflujo gastroesofágico crónico desarrolle un Barrett y ese Barrett desarrolle un cáncer de esófago. Entonces habrá que tomar todos estos factores como factores de riesgo para eventualmente pensar de que si el paciente ha desarrollado o no eventualmente un esófago de Barrett, ¿no? En Estados Unidos la prevalencia del esófago de Barrett es de aproximadamente 18 por cada 100.000 habitantes y en autopsias la cifra es 21 veces mayor. Miren esta cifra, terriblemente alarmante. La presencia de Barrett en autopsias es 21 veces mayor. ¿Qué nos indica esta estadística? De que hay mucha gente que tiene esófago de Barrett y no lo sabe. ¿Por qué? Porque lamentablemente el esófago de Barrett es oligosintomático o asintomático en el paciente. Hay muchos pacientes que no tienen demasiados síntomas y ya tienen Barrett. ¿Qué les parece? Entonces, es por eso de que hay mucha gente que programa sus estudios anuales para detectar varias patologías como esta, por ejemplo, y obviamente una patología detectada a tiempo va a tener un tratamiento oportuno y obviamente la evolución del paciente va a ser favorable si es que se la diagnostica tempranamente, ¿no? Eh, Eso es importante tomarlo en cuenta. La prevalencia del Barrett es difícil de estimar, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como les decía, ¿no? O tienen síntomas leves de reflujo. Un estudio realizado en 1.000 pacientes al azar, a los cuales se les hizo endoscopía, reportan, por ejemplo, en Suecia una prevalencia del 1.6% de Barrett, en Italia, un estudio realizado por Sagari y colaboradores, una incidencia del 1.3%, y en China, según Zhou y colaboradores, una incidencia del 1.9%. Es decir, se ven es relativamente frecuente ver casos de Barrett, ¿no? Y hablando un poquito de la patogenia, ¿por qué se producen las lesiones a nivel a nivel del esófago, lo que es característico del esófago de Barrett? Por los componentes del líquido refluido. Es decir, los componentes que pueden refluir del estómago hacia el esófago son ácido clorhídrico, la pepsina, la bilis, enzimas digestivas, enzimas pancreáticas. ¿Qué les parece? Todos esos elementos son terriblemente irritantes para la mucosa del esófago y obviamente son potencialmente capaces de desarrollar una inflamación inicialmente y luego un esófago de Barrett, ¿no? Entonces eso a tomarlo en cuenta, los componentes del líquido refluido, tanto ácido como sales biliares, van a determinar que el pH también esté alterado, ¿no? Que hay una pHmetría ambulatoria alterada y una impedanciometría más, que son obviamente que mediante estos estudios se ha comprobado de que los materiales del material refluido determinan el esófago de Barrett, ¿no? También en la patogenia es importante la presencia de periodos de reflujo más prolongados, es decir, el esfínter esofágico inferior tiene mayor probabilidad de relajarse en estos pacientes, ¿sí? Se hace hipotónico y obviamente un esfínter hipotónico va a determinar de que el paciente tenga alergia, enfermedad de reflujo gastroesofágico y obviamente va a determinar eventualmente el desarrollo de un Barrett, ¿no? Aquí está lo que les decía, incompetencia del esfínter esofágico inferior y menor amplitud de contracciones de la porción distal del esófago, ¿no? Eso será muy importante. Luego también al hablar de epidemiología, la edad media de diagnóstico del Barrett es 55 años. Se describe más el Barrett en la raza blanca, hablando de hombres y mujeres. El Barrett es mucho más frecuente en hombres con una relación de 4:1 según algunas estadísticas y según otras de 2:1. Es muy raro que el Barrett se presente en la raza negra y en los asiáticos, ¿sí? Muy raro, pero se ven excepciones. Y esto es lo que nos interesa.
¿Cuál es la etiología del Barrett? Está aceptado que el Barrett es una condición adquirida, no olviden, no hay nada de congénito en el Barrett, ¿no? Secundaria al reflujo gastroesofágico crónico y también duodenal. Entonces tenemos que la etiología principalmente del Barrett es por el reflujo gastroesofágico, reflujo gastroduodenal y también el reflujo duodenal solamente, ¿sí? Estos son los factores principales de la etiología del esófago de Barrett. Como podemos ver acá, tenemos un estómago, en la primera imagen podemos ver un estómago, ¿sí? Con contenido, con bastante contenido, miren, todo esto es el contenido del estómago, y miren cómo está refluyendo ese contenido del estómago, ¿a dónde? Hacia el esófago, y ese contenido del estómago tiene enzimas, ácido, bilis, obviamente va a ser totalmente capaz de provocar una inflamación severa a nivel del esófago y obviamente el desarrollo de un esófago de Barrett, ¿no? Eso es importante que lo entiendan. Y esta imagen la mostramos para que ustedes comprendan el hecho de que para que el paciente desarrolle o no un esófago de Barrett, tiene que haber un equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos que se encuentran a nivel del esófago. Si se rompe el equilibrio o la homeostasis entre los factores protectores y los agresivos, ¿sí? Obviamente el paciente va a estar susceptible de desarrollar un Barrett. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores agresivos? La bilis, la pepsina, el ácido y las enzimas pancreáticas. ¿Y cuáles son los factores protectores? Lo que se denomina el aclaramiento o barrido esofágico, que está formado por la gravedad, está formado por la salivación, ¿sí? Y por el peristaltismo del esófago. Otros agentes etiológicos, además del reflujo, que ya lo hemos comentado, son el tabaco, es decir, el tabaco, el alcohol, la terapia antineoplásica, es decir, aquellos pacientes que realizan quimioterapia para tumores de mama, para tumores de tórax, tumores de pulmón. Obviamente, esa terapia antineoplásica provoca bastante irritación a nivel del esófago y puede condicionar también un eventual esófago de Barrett, ¿no? El uso de los inhibidores de los canales de calcio, es decir, aquellas personas que toman aquel medicamento que se llama el nifedipino. El nifedipino está demostrado de que provoca relajación del esfínter esofágico inferior, condiciona mayor probabilidad de reflujo del estómago hacia el esófago y mayor posibilidad de que el paciente desarrolle un esófago de Barrett. También la generación de radicales de oxígeno reactivo en la mucosa inflamada ha sido estudiado. Y según un nuevo libro que ha salido del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que se llama Paradigmas de Gastroenterología, el uso de AINES, las estatinas y el Helicobacter pylori, y una dieta rica en frutas y verduras, actúan como agentes protectores del esófago de Barrett. Entonces, no sería totalmente conveniente erradicar el Helicobacter pylori de la mucosa del esófago porque actuaría como un agente protector para el desarrollo de esófago de Barrett. Aquí está lo que les decía, el tabaco, el alcohol y el reflujo hay que tomarlos siempre en cuenta al momento de valorar un paciente con esófago de Barrett, ¿no? Y la clínica, ¿qué síntomas tiene el paciente con esófago de Barrett? Este es el gran problema que tenemos en el diagnóstico del esófago de Barrett. Como hemos comentado, la mayor parte de los pacientes con esófago de Barrett son oligosintomáticos o asintomáticos. Oligo, ¿qué quiere decir? Que tienen muy pocos síntomas, o asintomáticos que no tienen síntomas. Es decir, es un gran problema, ¿no? Hay mucha gente que no puede tener casi nada de síntomas y ya tener un Barrett. ¿Qué les parece? Esta patología siempre hay que pensar de que se presenta en edades medias de la vida, promedio de 50, 55 años, como ya hemos comentado, ¿no? Puede presentarse en niños, sobre todo si está en relación a la obesidad en niños, y obviamente la obesidad en los niños puede desarrollar una hernia hiatal y ser causa de enfermedades de flujo gastroesofágico y condicionar un esófago de Barrett, ¿no? Aunque el reporte es mucho menor que en adultos, es más frecuente el esófago de Barrett en la raza blanca, como les decía, menos en la raza negra y en los asiáticos, y este es el gran problema que tenemos, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Los síntomas que se presentan en el esófago de Barrett son estos, miren, si hay síntomas, son síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué síntomas entonces puede tener el paciente? Pirosis retroesternal, es decir, el típico dolor urente retroesternal con el que viene al hospital, ¿no? Puede tener regurgitación, es decir, se refiere de que devuelve fácilmente el alimento sin el acto premonitorio de náusea, ¿no? Tiene odinofagia, disfagia, es decir, dolor y dificultad a la deglución, ¿no?
Y esta estadística es también alarmante. Se dice que el 25% de los pacientes con Barrett nunca presentaron síntomas por reflujo. Es decir, hay mucha gente de ustedes que puede tener Barrett, por ejemplo, no de usted, sino de gente mayor, puede tener Barrett y no lo sabe, ¿no? Ese es un gran problema. Y el Barrett puede coexistir ya con complicaciones a nivel del esófago, como son ulceraciones, estenosis y hemorragias. Y miren este estudio, según Salis y Cole, sobre 69 pacientes, demostraron que 45 pacientes fueron hombres, lo que está en relación a lo que hemos comentado, que esta patología es más frecuente en hombres, y 24 mujeres, con promedio de edad de 52.5 años. Los síntomas eran 68% pirosis, es decir, ardor retroesternal, disfagia 43, regurgitaciones 18.8, cialorrea 17, es decir, excesiva salivación, ¿no? Y dolor de pecho 8.6. Y este es el gran problema que tenemos en el Barrett también. No es posible distinguir por clínicas reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett, ya que este último cursa con menos síntomas que el primero o es asintomático. Es decir, no existe un parámetro clínico para decir, si este paciente tiene este síntoma, debe tener Barrett. No existe un parámetro clínico para designar si el paciente tiene solamente reflujo o eventualmente ya tiene esófago de Barrett. Ese es un gran problema. Aquí tenemos los síntomas que hemos comentado. La pirosis retroesternal, el ardor retroesternal. Esta patología se presenta en obesos, como hemos comentado, que se tratan bien, que comen mucho, ¿no? Y que pueden tener hernia hiatal. La hernia hiatal les va a condicionar aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior. Esto condiciona enfermedades de flujo gastroesofágico. Esto condiciona esófago de Barrett, y el esófago de Barrett, si no es tratado a tiempo, evoluciona a displasia de leve, moderado y severo grado, y esto puede evolucionar fácilmente a un cáncer de esófago. Es un gran problema, ¿no? Entonces, todo eso habrá que valorarlo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de un esófago de Barrett? En primer lugar, sospecha clínica, ¿no? Es decir, alta sospecha clínica por los síntomas del reflujo que nos va a referir el paciente, es decir, el típico dolor retroesternal, el dolor torácico en la región anterior, odinofagia, disfagia, todos esos síntomas que hemos comentado, cialorrea, ¿no? La regurgitación. Y obviamente ante la sospecha clínica, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Seguramente le vamos a pedir una endoscopía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la orden para pedirle una endoscopía a este paciente? Favor, realizar endoscopía digestiva alta. ¿Qué estamos pensando encontrar en la endoscopía en este paciente? Esto, la presencia de metaplasia intestinal como condición sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? Condición imprescindible, importante, que no debe faltar para hacer el diagnóstico de esta patología. Básicamente, como lo habíamos comentado, esta patología consiste en una metaplasia, un cambio de un epitelio normal a uno patológico condicionado por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, presencia de metaplasia intestinal como condición sine qua non para establecer o confirmar el esófago de Barrett, ¿no? Obviamente, por lo que se sobreentiende que vamos a hacerle al paciente una endoscopía, y no solamente endoscopía. ¿Cómo vamos a determinar específicamente que el paciente tiene la metaplasia? Haciéndole biopsia de la zona sospechosa de Barrett, ¿no? Le vamos a hacer biopsia para hacer un estudio histopatológico y confirmar la metaplasia, ¿no? Además, se ha establecido que un 15-20% de pacientes con esófago de Barrett son de segmento corto. Es decir, ¿qué quiere decir el esófago de Barrett con segmento corto? Cuando el Barrett mide menos de 3 centímetros de metaplasia. Y se indica que el riesgo de cáncer va a variar con la extensión de la metaplasia. A mayor extensión de la metaplasia, mayor probabilidad de que el paciente desarrolle un cáncer de esófago. Y no olvidar que esta es la secuencia de hechos que va a ocurrir para que el paciente desarrolle un cáncer de esófago, ¿no? Miren, en primer lugar, ¿qué va a tener el paciente? Todo esto. Cambio en la mucosa del esófago, es decir, un reemplazo del epitelio normal, y que es escamoso, por un epitelio anormal, que es un epitelio columnar con células caliciformes, a lo que denominamos metaplasia, ¿no? Va a tener metaplasia intestinal. Segundo, ¿qué va a tener? A consecuencia de la metaplasia, que es un reemplazo del epitelio escamoso por el epitelio columnar, va a tener displasia el paciente, que es un factor de riesgo para el desarrollo de ¿qué? De adenocarcinoma de esófago. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Principalmente todo esto condicionado por qué hecho, hemos dicho, por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, es una secuencia de hechos que suceden para que el paciente tenga primero esófago de Barrett y, si no es tratado a tiempo, un cáncer de esófago, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios endoscópicos que nos van a permitir hacer el diagnóstico de esófago de Barrett? Estos. Primero,
cuando el endoscopista documenta presencia de epitelio columnar a nivel del esófago distal. Es decir, cuando el endoscopista nos reporta de que ha visto epitelio patológico columnar a nivel del esófago distal. 2, cuando el examen histopatológico de las biopsias tomadas revela metaplasia intestinal especializada. Es decir, estos datos nos van a permitir sospechar ya en el hecho de que el paciente está teniendo un esófago de Barrett, ¿no? Y a la visión endoscópica, ¿cómo vemos el esófago de Barrett? A la visión endoscópica directa. Miren, todo esto que ustedes ven aquí alrededor, esta mucosa de aspecto pálido y lustroso, es el epitelio escamoso normal del esófago, ¿sí? Tiene aspecto pálido y lustroso, lo normal. ¿Y cuál es la zona sospechosa de Barrett en esta endoscopía? Todo esto. Miren toda esta zona que está roja. ¿La pueden ver? Toda esta zona que está roja es la zona sospechosa de Barrett. ¿Por qué? Porque a la endoscopía la zona sospechosa de Barrett tiene aspecto rojo y aterciopelado, y el esófago normal es de aspecto pálido y lustroso. Eso es lo que ustedes tienen que valorar al momento de hacerle una endoscopía a su paciente. ¿Listo? Y siempre tener, cuando uno está pensando en un esófago de Barrett, alternativas de diagnóstico diferencial. Es decir, un Barrett, por ejemplo, se puede confundir con una esofagitis erosiva, ¿sí? Se puede confundir un Barrett con una esofagitis erosiva. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Espérenme un cachito, voy a conectar mi cable. Mi batería se está terminando. Bueno, seguimos. Entonces, siempre hay que tener alternativas de diagnóstico diferencial. Miren, en esta, por ejemplo. Miren en esta endoscopía. Miren, vemos una zona completamente inflamada, ¿sí? Vemos una zona completamente inflamada. Y esta zona tiene sangrado, miren. Todo esto es sangrado. Vemos erosiones en esa zona. Entonces, nos puede hacer confundir con un Barrett. Entonces, ¿qué es fundamental hacer en la endoscopía para no confundirse con otras patologías? Una biopsia, ¿no? Y aquí está la otra endoscopía donde sí hay Barrett. Esta es una esofagitis erosiva, pero miren, en estas zonas, en esta endoscopía sí hay Barrett. Todo esto que ven acá en la periferia es lo normal, ¿sí? Es lo normal. ¿Y dónde está el Barrett? Toda esta zona roja. Miren, todo esto que está rojo. Todo esto que está rojo es el Barrett. Entonces, no olvidar que el esófago normal es pálido y lustroso, todo esto, ¿sí? Todo lo que está en la periferia. ¿Y qué aspecto tiene la visión endoscópica del esófago de Barrett? Rojo aterciopelado. Entonces, hay criterios que nos permiten diferenciar fácilmente uno de otro, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Igual aquí vemos una endoscopía con un esófago normal y vemos un esófago con un esófago de Barrett. Miren esta otra endoscopía. Miren esta otra endoscopía. ¿Dónde está el esófago normal y dónde está el patológico? Todo esto es lo normal, ¿no? Normal, alrededor. ¿Y dónde está lo patológico? ¿Dónde está lo rojo? De aspecto rojo aterciopelado. Todo esto, ¿no? Este es el Barrett. Esta es la zona sospechosa de Barrett, que seguramente a toda esta zona le vamos a hacer biopsia, ¿no? Para mandar a estudio histopatológico y confirmar que se trate de un Barrett. Y cuando encontramos un Barrett, también tenemos que determinar si el Barrett es en isletas, ¿sí? Es en isletas, es en circunferencial o en lengüetas. Aquí vemos, por ejemplo, un Barrett en isletas. Aquí vemos un Barrett en isletas, una isla. Aquí vemos otra isla. Aquí vemos otra isla. Miren.
Entonces puede ser como islas, el Barrett, o sea, es decir, zonas de aspecto rojo aterciopelado y lo demás de aspecto pálido y lustroso. Entonces a este Barrett se llama Barrett en isletas. Puede ser también el Barrett en forma circunferencial, ocupando toda la circunferencia del esófago, a lo que denominamos Barrett circunferencial, ¿sí? O puede ser en forma de lengüetas, ¿sí? Que es todo esto, miren, como lengüetitas, como una lengüeta acá, como una lengüeta. Entonces, a esto lo denominamos Barrett en lengüetas. Entonces, habrá que ver también el aspecto del Barrett para determinar si es en isletas, es circunferencial o es en lengüetas. Y también hay que determinar por endoscopía si el Barrett es de segmento largo o de segmento corto, ¿sí? ¿Cuándo decimos que es de segmento largo? Cuando mide más de 3 centímetros. Y de segmento corto cuando mide menos de 3 centímetros. Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Seguimos. Igual acá. Miren esta endoscopía. ¿Dónde estará en esta endoscopía el Barrett? Les estoy hablando de esta, en la primera. Todo esto que ven acá es lo normal. Miren, de aspecto pálido y lustroso. Todo normal. ¿Dónde está el Barrett? Es un Barrett en lengüetas. Toda la zona inflamada, roja, ese es el Barrett, ¿sí? Miren. Entonces se puede ver, ¿no? Aquí, en esta otra. Aquí está toda la periferia, es lo normal, ¿sí? Y miren, tenemos Barrett en lengüetas. Aquí tengo una lengüeta, aquí tengo otra lengüeta, ¿no? Aquí tengo otra lengüeta. Entonces, toda esta zona sospechosa de Barrett, habrá que biopsiarla, tomar biopsia para estudio histopatológico, confirmar o descartar un eventual Barrett, ¿no? Entonces, como verán, hay bastantes criterios para determinar qué patología probablemente tiene el paciente. En esta otra, miren, vemos esta otra. ¿Dónde está el Barrett? Aquí está el Barrett. Toda la zona es roja. Aquí hay un Barrett. Aquí tenemos otro Barrett. Y todo lo demás, todo esto es lo normal, porque está de aspecto pálido y lustroso, ¿sí? Aquí vemos otro Barrett. Entonces, este es un Barrett en lengüetas, ¿no? Aquí vemos otro Barrett, ¿sí? Todo esto es lo normal, de aspecto pálido y lustroso, ¿sí? ¿Dónde está el Barrett? Aquí está el Barrett. La zona probable de sospechosa de Barrett es esta zona de aspecto rojo y aterciopelado. Entonces, el aspecto es muy importante, nos orienta a la zona sospechosa de Barrett, ¿no? Y para definir si se trata de esófago de segmento corto o largo, lo que les decía, el endoscopista debe medir la distancia entre los segmentos, las biopsias deben tomarse sobre los 4 cuadrantes y cada 2 segmentos dentro del espacio comprometido por la metaplasia columnar. Eso no olvidarlo. Y miren esto, con el objeto de mejorar el rendimiento del diagnóstico endoscópico del Barrett, como también como objeto de definir diferentes tipos de metaplasia columnar y para hacer diagnósticos de displasia y cáncer temprano, se utilizan tinciones, ¿sí? Tinciones para ver mejor el Barrett o descartar el Barrett, ¿sí? A lo cual se denomina cromoendoscopía con tinciones, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza el azul de metileno. Miren, cuando se utiliza el azul de metileno, este estudio tiene sensibilidad del 94% para evidenciar metaplasia intestinal en estómago y cáncer gástrico también. Su uso, ¿en qué se basa? En la capacidad de la metaplasia del tejido sospechoso de Barrett, ¿no? La metaplasia columnar especializada de absorber la tinción. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos el azul de metileno? Rociamos por endoscopía la zona sospechosa de Barrett con azul de metileno. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la zona sospechosa, miren, la zona sospechosa de Barrett se tiñe de azul de metileno. ¿Están de acuerdo? Miren, toda la zona sospechosa de Barrett se tiñe con el azul de metileno y la zona normal no se tiñe nada, permanece de aspecto normal, es decir, de aspecto pálido y lustroso. ¿Han entendido? Vamos a ver con otra tinción. Solución de Lugol. Es una tinción utilizada para mejorar la detección del cáncer esofágico escamocelular. ¿Qué se hace? Igual se rocía con esta tinción, con el Lugol, el extremo distal del esófago. Y en pocos minutos la mucosa escamosa normal, la normal, cambia a color marrón oscuro. Es decir, ¿qué pasa cuando utilizamos la solución de Lugol? Lo contrario del anterior, del azul de metileno. La zona normal se tiñe con solución del Lugol
y la zona metaplásica no se tiñe. Miren, como pueden ver en esta imagen. Miren, ¿qué ha pasado? La zona normal, todo esto normal. Les voy a mostrar. Todo lo normal, que es esta zona, no, se ha teñido con la solución de Lugol. Y la zona de metaplasia, que es toda esta zona, toda la zona inflamada, no se ha teñido. Lo contrario que ocurre con el azul de metileno. Entonces, utilizar estas tinciones nos pueden ayudar bastante en la mayor parte de los casos para mejorar el rendimiento diagnóstico del esófago de Barrett, ¿no? También se puede utilizar el azul de toluidina, es una tinción absortiva, tiñe el núcleo celular, se usa para el diagnóstico de células inflamatorias y malignas, sobre todo como apoyo del cáncer esofágico escamocelular, y según Chobanian y Cole indica un 98% de sensibilidad y 80% de especificidad para Barrett. También se puede utilizar el índigo carmín. Con esta técnica se ve el epitelio de Barrett como una superficie villiforme, es decir, como si tuviese pelitos, levantada, similar al intestino delgado. Entonces, estas tinciones nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento diagnóstico, ¿no? Aquí vemos igual un esófago que ha sido teñido con el azul de metileno. No olvidar que con el azul de metileno se tiñe la zona de metaplasia y la zona normal no se tiñe. Lo contrario ocurre con la solución de Lugol, como hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, miren en esta imagen, ¿dónde estará la zona patológica? Miren, se ha utilizado azul de metileno. ¿Qué hemos dicho? La zona de metaplasia se tiñe con el azul de metileno. Entonces aquí está el esófago de Barrett. Es un esófago de Barrett en isletas, ¿no? Lo que está marcando la flechita. Entonces es una zona sospechosa de Barrett, ¿no? Y entonces con esto demostramos de que la cromoendoscopía, es decir, el uso de tinciones, mejora el diagnóstico para el esófago de Barrett, ¿no? También se puede utilizar imagen de banda estrecha. ¿En qué consiste? Se denomina también cromoendoscopía virtual. Permite tener un efecto similar, pero en forma electrónica y solo apretando un botón en el endoscopio. Es decir, en esta técnica de imagen de banda estrecha, ¿sí? Ya no se utilizan tinciones, sino solamente se utiliza un equipo electrónico que detecta el tejido sano, ¿sí? del esófago y el tejido afectado por esófago de Barrett. Dentro de estas, las que podemos mencionar, por ejemplo, son el Narrow Band Imaging o imagen de banda estrecha de la fábrica Olympus, el Fujinon Intelligent Chromoendoscopy, ¿sí? Y el ISCAN de Pentax, es decir, estas son las fábricas que han diseñado los equipos para realizar esta técnica e identificar la zona afectada por Barrett y la zona normal, ¿no? Otra técnica que podemos utilizar es la autofluorescencia, ¿sí? Es decir, esta utiliza también tinciones, por ejemplo, utiliza el verde de indocianina o el índigo carmín también. Aquí, por ejemplo, vemos que se ha utilizado el verde de indocianina, ¿sí? Se basa en el principio que cuando la luz del láser emitida por el endoscopio, ¿sí? Las células emiten a su vez una luz fluorescente, es decir, empiezan a brillar con características definidas previamente a haber utilizado el contraste, ¿no? Según estudios, tienen sensibilidad aceptable para la identificación de displasia de alto grado y también para ver la zona de metaplasia, es decir, el esófago de Barrett. Entonces, la autofluorescencia también ayuda, ¿no? Otras alternativas que están descritas en la mayor parte de los libros son la microendoscopía con láser, utiliza la luz de transporte de la luz del láser, que es captada por una computadora en imagen de sección transversal. Otro se llama la espectroscopía de reflectancia difusa, analiza la luz diseminada dentro del tejido, la espectroscopía de dispersión de luz, la tomografía de coherencia, que utiliza la luz infrarroja para proporcionar imágenes de alta resolución. Es decir, como verán, hay una serie de técnicas que solamente se las utiliza la mayor parte en los centros especializados donde tienen todo lo necesario, ¿no? Y al hablar de Barrett también es importante hablar de los conceptos de displasia y metaplasia. ¿Qué es la displasia? Es un grado mayor a la metaplasia. Es decir, ya en la metaplasia hubo un cambio de un epitelio normal a uno patológico, ¿se acuerdan? ¿Qué va a ocurrir además de la metaplasia en la displasia? Va a haber un
va a haber una replicación celular descontrolada, ¿no? Es decir, se define como un cambio celular epitelial neoplásico que no se extiende dentro de la lámina propia y que no metastiza habitualmente. Y la displasia es precursor de Barrett. Se clasifica en displasia de leve, moderado y severo grado, ¿no? Y la metaplasia, lo que les decía, es un cambio de un epitelio normal a uno patológico, ¿no? Y en el esófago de Barrett, un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la vigilancia, es decir, hacer seguimiento al paciente. Paciente sin displasia, ¿qué debemos hacer? Seguimiento endoscópico con intervalos de 3 a 5 años. Y obviamente tratamiento antirreflujo. Paciente con displasia de bajo grado, endoscopía cada 6 meses durante el primer año y después una vez por año. Y el que más seguimiento requiere es el paciente con displasia de alto grado. Es el que tiene mayor probabilidad de desarrollar un cáncer a partir de un esófago de Barrett. Seguimiento endoscópico cada 3 meses, miren, hasta que se detecta cáncer invasivo. Así se debe plantear terapia, aquí se debe plantear terapia fotodinámica, resección del Barrett por vía mucosa endoscópica o esofagectomía también. Es decir, resección del esófago con realización de una eventual anastomosis término-terminal o eventualmente transposición de un órgano de la cavidad abdominal. Bueno, esas técnicas quirúrgicas las van a ver con más calma con su profesor de cirugía. ¿Y cuál es un hecho bastante relevante por el cual ustedes deben conocer el esófago de Barrett? Por su riesgo de malignización. Es decir, miren, aquí vemos un tumor, ya no vemos solamente una inflamación, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá ya es un tumor a nivel del esófago que probablemente se ha podido desarrollar ya a partir de un Barrett. Entonces, existe riesgo de malignización. La incidencia de adenocarcinoma de esófago en la población general ha aumentado en los últimos 20 años y está clara su evolución secuencial desde la metaplasia, que es el Barrett, en esófago, a displasia. La metaplasia evoluciona a displasia, ¿no? De diferentes grados, y esta displasia va a evolucionar ¿a qué? A adenocarcinoma de esófago. Entonces, está clara la relación que existe entre todo esto, ¿no? Por lo tanto, el factor de riesgo más importante de malignización del Barrett es la presencia de displasia. Es decir, cuando ustedes reciban una endoscopía e indique que el paciente tiene esófago de Barrett y además tiene displasia, quiere decir que el paciente tiene alta probabilidad de que está desarrollando un cáncer de esófago. Eso es lo que quiere decir esta estadística, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de progresión del Barrett a malignización? Hay que tomar en cuenta todos estos criterios. Uno, la obesidad. ¿Por qué la obesidad? El obeso tiene tendencia a tener hernia hiatal, es decir, una parte del esófago, la porción distal del esófago se le sube hacia el tórax. Y al estar la porción distal del esófago en el tórax, hace de que aumenten las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior, lo que va a condicionar ¿qué? Enfermedad de reflujo gastroesofágico y mayor probabilidad de desarrollar Barrett y el Barrett que evoluciona a displasia y la displasia a cáncer de esófago, ¿no? Entonces la obesidad hay que controlarla. La raza blanca hay que tomarla en cuenta como estadística porque se presenta más en la raza blanca. Edad mayor a 50 años, es la pirosis crónica, es decir, el hecho de que el paciente tenga síntomas de reflujo en forma crónica, que tenga hernia hiatal, el tabaquismo y el alcoholismo, ya lo hemos comentado. También hay que valorar siempre la historia familiar de Barrett. Se han visto casos de Barrett en varios miembros de las familias. Y dieta con alto contenido de nitritos. ¿Qué alimentos tienen nitritos? Principalmente los adobados, es decir, los jamones, las mortadelas, las salchichas y las cosas fritas, es decir, las parrilladas y esas cosas. Entonces, es decir, no quiere decir que no consumamos esos alimentos, sino quiere decir de que nuestra dieta tiene que ser variada, también con bastante fruta y verdura, ¿no? Y hablamos de los criterios de Praga. ¿Para qué nos sirven los criterios Praga? Caracterizan la extensión de la metaplasia, es decir, cuán grande es la metaplasia que tiene el esófago, cuán grande es el Barrett que ha desarrollado el paciente en el esófago. Incluye la longitud máxima de la lengüeta y la extensión circunferencial, de forma de poder objetivar la magnitud de la metaplasia y su evolución con el tiempo. Es decir, nos permite también formular pronóstico en el paciente. A mayor extensión de la metaplasia, mayor probabilidad de que el paciente desarrolle una displasia a consecuencia de un esófago de Barrett y un cáncer de esófago. Eso es lo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Por ejemplo, aquí vemos, miren, aquí está, según los criterios de Praga, vemos la extensión de la metaplasia. Si es en lengüetas, ¿no? Vemos la máxima extensión, la circunferencia, dónde está localizada, nos permite ver varios aspectos, ¿no? Aquí está, pues nos permite ver la extensión máxima de la metaplasia, extensión circunferencial de la metaplasia, ver los pliegues, dónde está localizado el base, si hay asociación con una hernia hiatal, muchos aspectos, ¿no? Y les presento nuevamente este cuadrito para no olvidar esta secuencia de hechos que ocurre en el Barrett, ¿no? Primero, ¿qué va a tener el paciente? Esofagitis. ¿Inducido por qué? Por enfermedad de reflujo gastroesofágico. A consecuencia de la esofagitis, ¿qué va a desarrollar el paciente? La esofagitis crónica, una metaplasia intestinal. ¿Qué es la metaplasia? Cambio de un epitelio normal en un epitelio patológico, es decir, un Barrett, ¿no? A consecuencia del Barrett, ¿qué va a desarrollar el paciente? Una displasia de leve, moderado y severo grado. Y si no es tratada a tiempo ya la metaplasia, obviamente va a evolucionar a displasia. Y peor, si no es tratada la displasia, el paciente va a tener displasia de leve, moderado y de alto grado. ¿El paciente a qué va a evolucionar? A cáncer de esófago. Esa es toda la secuencia de hechos que ocurre en el paciente que tiene el esófago de Barrett. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver algunas imágenes donde hay bastante Barrett. Por ejemplo, en esta imagen, ¿dónde estará el Barrett? Les presento esta imagen. ¿Dónde estará el Barrett? En esta. Aquí está la mucosa normal, de aspecto pálido y lustroso. Miren, todo alrededor. ¿De dónde está el Barrett? La mucosa de aspecto rojo y aterciopelado, ¿se acuerdan? Miren, todo esto es el Barrett. Todo esto es el Barrett. ¿Lo pueden ver? Todo eso es el Barrett. Es un Barrett circunferencial, porque afecta casi toda la circunferencia del esófago, ¿no? No es difícil darse cuenta. Aquí está la clasificación de Praga para determinar si es circunferencial, en lengüetas o en islotes, lo que ya hemos comentado, ¿no? Esta es una pieza operatoria con esófago de Barrett. Miren cómo se puede ver claramente que la mucosa del esófago, ¿no? Tiene aspecto, esto es lo normal, es pálido, y esto es lo patológico, de aspecto rojo y aterciopelado, ¿no? Entonces existe clara diferencia entre lo normal y lo patológico, ¿no? Igual acá vemos, miren cómo se ve de bien en estas endoscopías. La mucosa rojo aterciopelada afectada con el Barrett, es decir, ha habido en este paciente metaplasia, cambio de un epitelio normal, que era el escamoso, a un epitelio columnar con células caliciformes, que es el Barrett, ¿sí? Todo lo rojo. Y todo lo pálido es lo normal, ¿no? Aquí se ven dos imágenes claramente de Barrett, igual acá, es un Barrett circunferencial, miren. Un cachito me salí de la imagen. Listo. Continuamos, muchachos. Miren, en esta imagen, ¿dónde está el Barrett? Aquí está todo el Barrett, todo lo rojo y aterciopelado, ¿no? ¿Y dónde está lo normal? Todo alrededor, todo lo pálido y lustroso, ¿no? Entonces no es demasiado complicado darse cuenta cuál es la mucosa normal y cuál es la mucosa afectada de un eventual Barrett, ¿no? Igual acá. Aquí más fácil todavía, se puede ver con mucha más facilidad,
¿Dónde está afectada dónde está la zona afectada por Barrett? Es todo lo rojo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es lo normal? La mucosa de aspecto pálido y lustroso, ¿no? Vemos aquí un montón de endoscopías igual para hacer el diagnóstico entre los dos. Y hablamos del tratamiento. ¿Qué se debe hacer en un Barrett? Y hablando del tratamiento, hay tratamiento médico, hay tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, obviamente hay medidas generales, ¿no? Obviamente hay medidas higiénico-dietéticas y básicamente se refieren al hecho de que el paciente debe modificar su dieta, ¿no? El paciente no puede seguir comiendo, por ejemplo, alimentos irritantes, debe tener una dieta blanda, blanca y fraccionada. ¿Qué quiere decir fraccionada? Comer varias veces al día, pero en pequeña cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos, eso se refiere a todas las medidas higiénicas, ¿no? Y una dieta blanda, blanca y fraccionada. Será importante en este paciente lo que indica acá, reducir de peso. Es muy importante, porque si el paciente sigue gordito, obviamente el paciente tiene tendencia a tener hernia hiatal y tiene tendencia, por el hecho de tener aumento de la presión intraabdominal, por el hecho de estar gordito, tiene aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior, lo que condiciona mayor reflujo, es decir, este paciente tiene que bajar de peso. Entonces, primero, dieta; dos, reducir de peso; tres, no utilizar prendas ajustadas, por ejemplo, no utilizar fajas en las mujeres, porque obviamente aumentan la presión intraabdominal y ese aumento condiciona lo que les decía, aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter y eso condiciona mayor reflujo, ¿no? No fumar, ya lo hemos comentado de que el Barrett está relacionado con el tabaco, no debe tomar tragos el paciente y tampoco fumar. Dentro de otras medidas dietéticas, lo que les decía, tiene que distribuir la ingesta de alimentos, dieta eh, fraccionada, comer en pequeña cantidad, pero varias veces al día. Tiene que evitar grasas este paciente, evitar el chocolate. Miren, tiene que evitar el chocolate, el zumo de cítricos tiene que evitarlos. ¿Por qué? Las grasas, los chocolates y el zumo de cítricos relajan el esfínter esofágico inferior. Y si el esfínter esofágico inferior está relajado, obviamente eso favorece mayor reflujo y mayor probabilidad de que el paciente tenga Barrett o tenga complicaciones del Barrett. Por eso debe evitar estos alimentos. Evitar bebidas gaseosas porque igual relajan el esfínter esofágico inferior. Evitar alcohol, que van a provocar daño directo a nivel de la zona que ya está metaplástica, en el Barrett, ¿no? Dentro de las medidas posturales, miren, aquí tenemos medidas posturales. Elevar la cabecera de la cama. ¿Por qué debe elevar la cabecera de la cama el paciente? Para mejorar el tránsito del alimento del esófago hacia el estómago. Si duerme este paciente en decúbito dorsal pasivo, es decir, sin estar la cabecera elevada, este hecho favorece el reflujo, pero si duerme con cabecera alta, por gravedad el alimento tiene tendencia a pasar más del esófago hacia el estómago y va a haber menor reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, eso está claro. Por eso se recomienda elevar la cabecera de la cama. Otro, evitar acostarse tras la ingesta. Este paciente, el último alimento que debe ingerir es a las 6 de la tarde y obviamente después del alimento debe ir a hacer una caminata para mejorar el tránsito del alimento del esófago hacia el estómago y evitar que tenga reflujo. ¿Qué les parece? Parecería el hecho de que el paciente consuma gran cantidad de alimentos a las 11, 12 de la noche. Toda la noche va a tener enfermedad de reflujo. Toda la noche va a estar con reflujo. Entonces, este paciente no debe ingerir alimentos tarde, ¿no? El último alimento que debe ingerir es a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Evitar acostarse tras la ingesta de alimentos, por eso, ¿no? Medidas farmacológicas, antiácidos. Está recomendable darle antiácidos al paciente. ¿Qué antiácidos puede utilizar? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y magnesio, el conocido Neutravit, ¿no? O el Bonagel Plus puede utilizar para disminuir la inflamación. Puede utilizar agentes protectores locales, como por ejemplo el sucralfato. Este sucralfato es un protector de la mucosa del esófago y del estómago. Entonces, el sucralfato y el magaldrato ayudan bastante. Sus nombres comerciales, por ejemplo, del sucralfato, el conocido Ulcogant de laboratorios Merck y el conocido Gastrum de laboratorios Terbol, ¿no?
Este paciente también puede utilizar lo que se llama proquinéticos. ¿Qué son los proquinéticos? Aquellos medicamentos que mejoran el peristaltismo del esófago y del estómago. Si este paciente toma un proquinético, obviamente su peristaltismo va a estar estimulado hacia abajo y no va a tener tanto reflujo, ¿no es cierto? Pero si el paciente no toma este medicamento, tiene mayor probabilidad de tener reflujo. ¿Qué medicamentos tenemos en el mercado dentro de los proquinéticos? Principalmente la metoclopramida. No olviden que la metoclopramida tiene tres acciones, es antiemético, gastrocinético y neuroléptico, ¿no? También se puede utilizar la cisaprida, ¿sí? Aquí está la cisaprida, aunque esta cisaprida es un muy buen gastrocinético, pero por el uso prolongado de este medicamento se han detectado arritmias cardíacas y ha sido retirado casi totalmente del mercado. Su nombre comercial era el Modifical de Laboratorios Tecnofarma, una fábrica de medicamentos paraguaya, ¿sí? También se puede utilizar en estos medicamentos antisecretores, es decir, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y también bloqueantes H2, ranitidina, simetidina, famotidina, se puede utilizar. ¿Con qué objetivo? Para disminuir la carga ácida del material refluido del esófago hacia el estómago, perdón, del estómago hacia el esófago. Si este paciente toma omeprazol, va a tener mayor carga ácida en el estómago. Entonces, cuando hay el reflujo, ese material refluido va a irritar en menor cantidad al esófago, porque el paciente ha tomado un antisecretor de ácido clorhídrico, obviamente, eso está claro. Entonces, están indicados estos medicamentos. Si el paciente, además de todas estas medidas, no mejora, es candidato a, obviamente, tratamiento quirúrgico o medidas endoscópicas, que les vamos a comentar a continuación. ¿Y cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Está indicado cuando el esfínter esofágico inferior es incompetente, que es decisivo. Es decir, un esfínter esofágico inferior incompetente quiere decir que se relaja fácilmente, favorece el reflujo y obviamente esto va a seguir favoreciendo el Barrett y la eventual progresión de Barrett a displasia y a cáncer de esófago. Entonces, cuando el esfínter esofágico inferior es incompetente, es decisivo para operarlo al paciente. Cuando también está alterada la fuerza propulsora del cuerpo esofágico, que ha sido determinado por manometría esofágica, es otro factor. Factores de mala respuesta al tratamiento médico, también, es decir, cuando el paciente, a pesar del tratamiento médico, tiene progresión a complicaciones como estenosis, hemorragia o fístulas, por ejemplo, obviamente es otro factor que nos indica que requiere tratamiento quirúrgico. Que cuando el paciente, a pesar de haber hecho varios tratamientos, tiene recurrencias frecuentes, cuando tiene reflujo en posición supina, es decir, un reflujo fácilmente demostrable, cuando tiene esofagitis erosiva, y obviamente cuando se ve también a la endoscopía presencia de bilis a nivel del esófago, lo que nos habla de que el paciente, además del reflujo, de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, está teniendo, por ejemplo, lo que se llama una gastritis alcalina por reflujo biliar, es decir, es otro factor para pensar en tratamiento quirúrgico en el paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Lograr alivio permanente de los síntomas que presenta el paciente, cicatrización del daño de la mucosa esofágica y prevenir la complicación de la enfermedad, la displasia y cáncer de esófago, ¿no? Y siempre hay que pensar en este paciente con esófago de Barrett, cirugía antirreflujo, es decir, una cirugía para corregir el reflujo gastroesofágico que ha condicionado el esófago de Barrett, ¿no? Y miren estas imágenes. Tenemos un esófago de Barrett y aquí, en toda esta zona que ustedes pueden ver acá, en toda esta zona tenía el paciente esófago de Barrett. ¿Qué se le ha hecho al paciente? Se ha hecho una resección mucosa del esófago de Barrett por endoscopía. ¿Qué les parece? A lo que se llama mucosectomía. ¿Sí? Se le ha hecho una resección mucosa. Entonces, otra alternativa de tratamiento por endoscopía. Se puede resecar por endoscopía toda la zona sospechosa de esófago de Barrett. Miren, con la utilización por endoscopía de estos electrocauterios. Miren, mediante la utilización de estos electrocauterios se puede resecar toda la zona afectada de esófago de Barrett, que nos ayuda bastante, ¿no? Y también se puede hacer, hemos hablado de tratamiento médico, con medicamentos, hemos hablado de tratamiento quirúrgico, también se puede hacer tratamiento endoscópico, ¿no?
Y el tratamiento endoscópico consiste básicamente en lo que les decía, ablación, resecar la mucosa afectada con metaplasia intestinal, con el fin de permitir la revitalización y cicatrización, que tiene dos objetivos: reducir o eliminar la evolución a displasia y riesgo de cáncer, y reducir o eliminar la necesidad de seguimiento del Barrett utilizando métodos térmicos o energía fotodinámica. Y resección mucosa endoscópica para esófagos de Barrett con displasia de alto grado y carcinoma intramucoso. También está indicado la disección endoscópica de la submucosa, es decir, no solamente se puede hacer disección de la mucosa, sino también de la submucosa, que puede estar también afectada por esófago de Barrett, ¿sí? ¿Qué procedimientos ablativos tenemos para resecar? Las técnicas de ablación térmica, como la que habíamos visto, ¿no es cierto? Con el estrucauterio se está resecando la mucosa. Técnicas de ablación térmica, ablación por radiofrecuencia, que es una de las más usadas, técnica fotodinámica, electrocoagulación monopolar, crioterapia, con la utilización de nitrógeno líquido, y la coagulación con argón plasma. Es decir, todas estas técnicas buscan resecar la mucosa afectada por esófago de Barrett, por metaplasia. Aquí tenemos, por ejemplo, utilizando el equipo de coagulador con plasma de argón. Aquí está la zona afectada de Barrett, miren. Y miren, por la aplicación de calor, por la aplicación de electrocauterización, cómo se ha resecado toda la zona afectada, ¿no? Les voy a mostrar. Aquí teníamos toda la zona afectada de Barrett, miren. Y miren, esto ya tenemos, ya es en el postoperatorio. Se ha aplicado una coagulación con plasma, con argón plasma, y se ha resecado toda la mucosa afectada con esófago de Barrett, que nos puede ayudar bastante. Entonces hay un montón de tratamientos por vía endoscópica que se pueden realizar. Aquí tenemos con argón plasma también, de la misma manera se está haciendo el tratamiento en forma similar. Y si a pesar de todo lo que hemos hecho no mejora el paciente, ¿qué hay que hacerle? Técnicas de tratamiento quirúrgico, que son básicamente la técnica de Belsey, que consiste en una fundoplicatura a 270 grados del esófago. ¿Para qué sirven todas estas técnicas? La técnica de Belsey, la técnica de Nissen y la técnica de Hill, para tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que ha determinado la presencia del esófago de Barrett en el paciente. Si elegimos correctamente la técnica, vamos a ayudar adecuadamente al paciente y vamos a controlar la enfermedad que está presentando. Esto se los comento solamente porque esto lo van a ver más con su profesor de cirugía. También se puede aplicar radiofrecuencia en el tratamiento del esófago de Barrett, que es un método de electrocauterización a nivel de la zona afectada también. Este es el equipo de radiofrecuencia y esta es la forma de aplicarlo. Miren, aquí está en el tercio distal del esófago, está el problema, ¿no? Aquí está el equipo y se está aplicando la técnica en el tercio inferior del esófago para tratarlo adecuadamente, ¿no? Aquí está la ablación por radiofrecuencia también. Bueno, eso es lo que quería comentarles sobre esófago de Barrett. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Habían escuchado alguna vez de la enfermedad de Barrett, del esófago de Barrett? ¿Alguna pregunta, muchachos? Caro. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Al principio dijo que la enfermedad no es congénita. Entonces, No es congénito. ¿a qué se atribuyen los factores familiares? ¿A qué se atribuiría? Mira, lo que se ha determinado es de que esta patología es totalmente adquirida, secundaria a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir,
al reflujo crónico del contenido del estómago hacia el esófago, obviamente determinado por algunos factores específicos. Lo que lo que he comentado de que eventualmente es familiar, puede ser familiar esta patología, sobre todo por la constitución. Vos sabes que hay familias en las cuales la mayor parte de los miembros de la familia son gorditos. Y el paciente gordito, ¿qué tiene? Tiene tendencia a tener hernia hiatal, que es un factor que condiciona enfermedades del flujo gastroesofágico. Y además tienen la misma dieta, es decir, consumen demasiado alimento irritante, alimento que condiciona la relajación fácil del esfínter esofágico inferior. A eso me he referido. Después, esta patología es totalmente, actualmente se sabe de que esta patología es totalmente adquirida. No es congénita esta patología, pero por esos rasgos que te he comentado, por la obesidad, por la dieta, por algunos medicamentos que ingieren determinados grupos familiares que condicionan la relajación fácil del esfínter esofágico inferior, se puede presentar el esófago de Barrett. Esa es la respuesta. Está bien, pues muchas gracias. Un saludo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Han entendido las imágenes endoscópicas? ¿Se dan cuenta cómo ver un esófago de Barrett? No es demasiado complicado, ¿se han dado cuenta? Es básicamente en qué consiste el Barrett, es una metaplasia, cambio de un epitelio normal a uno patológico. Normalmente, ¿qué epitelio tenemos en el esófago? Escamoso. ¿A qué cambia el epitelio? ¿A qué epitelio patológico cambia por la enfermedad de reflujo gastroesofágico? A epitelio columnar con células caliciformes, ¿no es cierto? A la visión endoscópica directa, cuando se realiza una endoscopía, ¿cómo se ve el esófago normal? De aspecto pálido y lustroso. ¿Cómo se ve la mucosa afectada por el esófago de Barrett? De aspecto rojo y aterciopelado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta más. Como verán, el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario, es decir, no debe verlo a este paciente un solo médico, sino debe ser manejado por el nutricionista, por el gastroenterólogo para que le haga endoscopía, para el cirujano para ver si es candidato o no a cirugía. Es decir, el manejo de este paciente es multidisciplinario, necesita varias recomendaciones específicas para tratar adecuadamente su enfermedad. Y el gran problema del esófago de Barrett es de que, como les decía, es una condición preneoplásica. Si no se la trata a tiempo, fácilmente la esofagitis que ocasiona la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, el esófago de Barrett, la metaplasia, evoluciona a displasia de leve, moderado y severo grado. Y la displasia fácilmente evoluciona a cáncer de esófago si el paciente no es tratado adecuadamente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?